Sección 1. Introducción suave y comprensión del contexto. Al envejecer, muchas veces nos encontramos con que ciertos gastos, como los de la electricidad y el gas, se convierten en una carga más pesada de lo que deberían ser. La vida, con todos sus desafíos, ya tiene suficiente para hacernos preocupar, y ver cómo aumentan las facturas mes a mes solo suma al estrés. Sin embargo, este tipo de gastos, aunque a menudo inevitables, no tienen por qué ser una carga constante si aprendemos a navegar por los recursos legales y las alternativas que la sociedad pone a nuestra disposición. Es normal que con los años nuestras necesidades cambien. Lo que antes considerábamos indispensable, ahora tal vez ya no lo sea tanto. Quizá alguna vez te diste cuenta de que ya no necesitas tanto calor o aire acondicionado como antes, o tal vez, como muchos de nosotros, tienes una forma diferente de administrar el consumo de energía en casa. Cuando los años avanzan, nuestra capacidad para hacer frente a las demandas de la vida también cambia, y con ello, la forma en que vemos el manejo de nuestros recursos. No se trata solo de ahorrar por ahorrar, sino de aprender a vivir de manera más eficiente, consciente y adaptada a lo que realmente necesitamos. Cuando pensamos en cómo reducir los gastos de luz y gas, puede surgir la idea de que es algo muy complicado o que solo se logra a través de grandes inversiones. Pero déjame decirte, no siempre es así. Existen formas legales y sencillas de reducir esos costos y es posible que, como muchas personas mayores, tengas derecho a beneficios que ni siquiera sabías que existían. En este camino, lo más importante es dar el primer paso. Informarse. La ley y las instituciones a menudo tienen recursos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, y si no preguntas, es probable que no te enteres. La primera parte de este proceso es entender que no se trata de un lujo, sino de una necesidad. Tal vez te encuentres en una etapa de la vida donde prefieras invertir en algo que te haga sentir cómodo y tranquilo en casa, pero también te gustaría no preocuparte por la factura a fin de mes. Muchas veces el ahorro está en pequeños cambios, en revisar nuestros hábitos de consumo o en consultar qué beneficios existen a nivel local o estatal. La clave está en ser proactivos y estar dispuestos a aprender, no solo a recibir, sino también a cuestionar lo que se nos ofrece. A veces, cuando uno se encuentra con más tiempo para pensar, surgen muchas preguntas. ¿Cómo puedo cambiar mis hábitos de consumo sin afectar mi comodidad? ¿Existen programas para personas como yo que me ayuden a reducir mis gastos? ¿Cómo saber si realmente estoy aprovechando todo lo que me corresponde? Son preguntas que muchos de nosotros nos hacemos y que, en muchas ocasiones, no encontramos respuesta inmediata. Pero no te preocupes, porque la respuesta está al alcance de todos, solo hace falta la disposición para indagar. Es fascinante ver cómo algunos adultos mayores, como María, de 72 años, descubren que con tan solo informarse un poco, consiguen reducir en un 30% o más sus facturas mensuales. María, como muchos de nosotros, pensaba que este tipo de beneficios solo eran para situaciones especiales, pero al leer y consultar a un especialista, encontró que tenía derecho a descuentos por su edad. Esta no fue la única sorpresa. También encontró maneras de adaptar su hogar para reducir el consumo energético, comenzando por cambiar sus bombillas por versiones de bajo consumo y aprendiendo a utilizar los aparatos eléctricos de manera más eficiente. Sin embargo, no todo es solo saber qué hacer. También es importante estar en el lugar adecuado para recibir la información correcta. Por eso, mi primera recomendación para ti, querido lector, es que te acerques a tu proveedor de servicios de luz y gas. Pregunta por los beneficios que ofrecen a las personas mayores. Puede parecer un proceso largo o complicado, pero realmente es un primer paso para abrir la puerta a alternativas que te ayudarán a vivir de manera más tranquila sin que la carga de las facturas te cause preocupación. A veces, un simple cambio de actitud hacia la información y los recursos disponibles marca una gran diferencia. No se trata solo de hacer un trámite, se trata de empezar a reconocer que las instituciones están para ayudar, no para que uno sienta que está en desventaja.
Y lo mejor es que este tipo de beneficios son legales, están pensados para apoyar a quienes han trabajado toda su vida y merecen un poco de alivio en sus años más tranquilos. Para ir un poco más allá, ¿te has detenido a pensar cuántos recursos ya existen a tu disposición? Muchas veces lo que necesitamos es solo un pequeño empujón para darnos cuenta de todo lo que ya podemos hacer sin tener que esperar grandes cambios en nuestra vida. Las opciones están ahí, a veces solo hay que dar el primer paso, hacer una pregunta o informarse de lo que ya tenemos a nuestra disposición. Ahora bien, me gustaría saber, ¿cómo manejas tú tus gastos de energía en casa? ¿Has notado alguna vez que podrías reducir tu consumo sin perder calidad de vida? Si te has hecho alguna vez estas preguntas o has encontrado alguna respuesta, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres conocer más sobre cómo aprovechar estos recursos y comenzar a hacer cambios pequeños pero efectivos, no dudes en seguirnos y suscribirte a nuestra página. Muchas veces nos encontramos buscando soluciones rápidas y fáciles para aquellos problemas cotidianos que con el tiempo pueden llegar a abrumarnos, como el costo de la electricidad y el gas. Nos decimos a nosotros mismos, ya estoy mayor, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Y en cierto modo, la vida nos lleva a pensar que ciertos cambios son para los jóvenes, para los que aún tienen energía para enfrentarse a todo. Sin embargo, la sabiduría que acumulamos con los años nos dice algo muy diferente. La realidad es que, a lo largo de la vida, aprendemos a hacer las cosas de manera más eficiente, sin renunciar a nuestra comodidad, solo adaptándonos. Y ese es un proceso que sigue siendo valioso en cualquier etapa de nuestra vida. Al comenzar este camino de reducir tus gastos en servicios como luz y gas, es esencial entender que no se trata de un sacrificio. No estamos hablando de vivir de manera incómoda o en la oscuridad, sino de hacer pequeños ajustes que, con el tiempo, pueden liberar recursos para otras cosas que realmente importan. Te cuento una pequeña historia que refleja esto. Juan, un hombre de 75 años, después de perder a su esposa, se encontró solo y con la sensación de que la vida se le escapaba. Al principio, todo le parecía una carga, las facturas, las tareas del hogar, todo parecía más pesado de lo que realmente era. Un día, hablando con un vecino, se enteró de que podía solicitar un descuento en sus facturas de luz, porque ya tenía más de 65 años. Al principio pensó que no iba a hacer una gran diferencia, pero, por curiosidad, decidió investigar más a fondo. Lo que encontró fue mucho más de lo que esperaba. No solo podía obtener el descuento por ser mayor, sino que también descubrió que su proveedor de energía ofrecía una tarifa reducida para personas mayores. Todo lo que tuvo que hacer fue contactar con ellos, y el proceso fue mucho más sencillo de lo que imaginaba. Lo curioso es que a veces nos acostumbramos tanto a una rutina que no cuestionamos las cosas que podrían facilitarnos la vida. En el caso de Juan, era la rutina de pagar sus facturas sin pensar si existían opciones más adecuadas para él. Y es que, cuando te encuentras más mayor, tus prioridades cambian. Ya no es solo trabajar para pagar las cuentas, es aprender a vivir de manera más ligera, sin que las cargas cotidianas te agobien. La clave aquí está en entender que la información está a tu alcance, pero solo si decides dar el paso de buscarla. Nadie más lo hará por ti, y en muchos casos, esas pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia en tu calidad de vida. Sé que no es fácil cambiar los hábitos, especialmente cuando nos hemos acostumbrado a una forma de hacer las cosas durante muchos años. Pero los pequeños pasos pueden ser profundamente liberadores. Considera, por ejemplo, el simple hecho de empezar a revisar tus facturas con más atención. Puede sonar trivial, pero al hacerlo, tal vez descubras que algunas de las tarifas que pagas no son necesarias o incluso que podrías beneficiarte de descuentos a los que no habías prestado atención. Es un acto de empoderamiento. Ya no se trata de estar a merced de las circunstancias, sino de tomar las riendas de tu bienestar. Es importante que también te tomes el tiempo para revisar las condiciones de tus servicios. Muchas veces, los proveedores de energía tienen tarifas especiales para personas como tú, aquellas que ya han recorrido un largo camino. Sin embargo, solo un pequeño esfuerzo de tu parte puede hacer una gran diferencia. No es una cuestión de ser complicado, sino de estar dispuesto a mirar más allá de lo evidente, a investigar un poco más y a pedir ayuda si es necesario. Quizá te preguntes, ¿cómo empiezo? La respuesta está en la sencillez. Comienza por llamar a tu proveedor de electricidad y gas. Pregunta por las tarifas o descuentos para personas mayores.
Si no sabes por dónde empezar, incluso en línea puedes encontrar guías simples que te expliquen qué hacer. Y si te resulta abrumador, tal vez puedas pedirle a un amigo o familiar que te ayude a hacer esta primera consulta. Recuerda, no hay prisa. No se trata de hacer todo de inmediato, sino de dar un paso a la vez. Lo hermoso de este proceso es que no solo estamos hablando de dinero, estamos hablando de aprender a adaptarnos, a encontrar maneras más sabias y sencillas de vivir. Cuando miramos hacia atrás en la vida, solemos valorar las lecciones que nos han dejado las experiencias más sencillas. Es un recordatorio de que, aunque el tiempo avance y las cosas cambien, siempre podemos aprender a adaptarnos y a ser más conscientes de lo que realmente necesitamos. Al final, lo que más importa es cómo te sientes al tomar el control de tu vida. Al darte cuenta de que no importa cuántos años tengas, siempre puedes hacer algo para mejorar tu situación. Y en este caso, es simplemente tomar unos minutos para hacer una llamada, investigar tus opciones y estar dispuesto a explorar las alternativas que ya están al alcance de tu mano. No necesitas hacer un cambio radical. A veces, los pequeños ajustes son los que realmente marcan la diferencia. ¿Te has dado cuenta de alguna oportunidad que puedas estar dejando pasar en tu vida diaria? Tal vez sea el momento de comenzar a investigar, de poner en práctica lo que sabes y de dar ese primer paso hacia un hogar más económico y cómodo. Al final, lo importante es que cada cambio, por pequeño que sea, te acerque un poco más a una vida más tranquila, sin presiones, sin prisas, solo con la satisfacción de saber que estás tomando decisiones que te benefician. Porque, al final del día, se trata de vivir de la manera más plena y consciente posible. A medida que los años avanzan, muchas veces nos encontramos con la sensación de que los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas son más complicadas de lo que realmente son. Pensamos que con la edad todo debe ser más lento, más difícil, pero lo cierto es que la vida, en su infinita sabiduría, nos enseña que incluso los pequeños cambios pueden tener un gran impacto. Cuando se trata de reducir los costos de luz y gas, no se trata de una tarea monumental, sino de pequeños ajustes que con el tiempo pueden liberarnos de preocupaciones innecesarias. No es necesario hacer grandes sacrificios o cambiar radicalmente nuestro estilo de vida. Se trata más bien de aprender a vivir de manera más eficiente, aprovechando lo que ya tenemos a nuestra disposición. Voy a contarte una historia que refleja esta idea. Marta, una mujer de 78 años, vivía sola desde hacía algunos años después de que su esposo falleciera. Ella siempre había sido muy independiente, pero a medida que el tiempo pasaba, comenzó a sentirse un poco abrumada por las facturas. Su hogar, que antes compartía con su esposo, parecía más grande para ella sola. Un día, mientras conversaba con una vecina, ésta le mencionó algo sobre las tarifas reducidas para personas mayores en los servicios de electricidad. Marta se sorprendió, nunca había escuchado hablar de eso, aunque ya había pagado tantas facturas a lo largo de su vida. Decidió investigar y con solo hacer una llamada descubrió que podría reducir sus costos mensuales significativamente simplemente ajustando su tarifa. Y accediendo a los descuentos, fue un proceso sencillo, pero que le abrió los ojos a lo que muchas veces pasamos por alto. Hay opciones disponibles para nosotros si estamos dispuestos a buscar. Este tipo de cambios no implican renunciar a la comodidad, sino a ajustarnos a las nuevas circunstancias de manera inteligente. No se trata de vivir a oscuras o sin calefacción, al contrario, se trata de encontrar formas de aprovechar mejor lo que tenemos. A veces, el solo hecho de preguntarnos, ¿estoy usando eficientemente mis recursos?, puede marcar una gran diferencia. La respuesta no siempre está en grandes cambios, sino en pequeñas adaptaciones. Al igual que Marta, tal vez te sientas un poco abrumado por las responsabilidades cotidianas. A veces es fácil olvidar que tenemos derecho a acceder a recursos o beneficios que no siempre conocemos. En tu caso, tal vez haya algo tan sencillo como un descuento en tu factura de luz o quizás una recomendación de cómo adaptar tu hogar para hacer un uso más eficiente de la energía.
Pero para empezar, necesitas dar ese primer paso, informarte. No se trata de hacer todo en un día, es un proceso que lleva tiempo, pero lo importante es que te sientas en control de tu situación, que sepas que las opciones están ahí, esperando por ti. No siempre se trata de hacer grandes cambios, sino de hacer lo que se puede, de manera sencilla y sin presiones. Imagínate un escenario donde tu hogar es más eficiente, donde el gasto de energía ya no te cause tanto estrés. Piensa en lo liberador que sería no tener que preocuparte por esos altos costos cada mes. Al comenzar a hacer ajustes, como cambiar a bombillas de bajo consumo o revisar cómo usas los electrodomésticos, puedes empezar a notar una disminución en tus facturas. No se trata de renunciar a lo que necesitas, sino de encontrar un equilibrio que te permita vivir cómodamente y con menos preocupaciones. De hecho, una de las primeras cosas que puedes hacer es simplemente observar cómo usas la energía en tu hogar. Apagar las luces cuando no las necesitas, desconectar los aparatos electrónicos que no estás utilizando y revisar los electrodomésticos que tal vez ya están consumiendo más energía de lo necesario. A veces, esas pequeñas acciones marcan la diferencia. La eficiencia energética no significa vivir en una casa vacía, sino entender cómo podemos reducir el consumo sin perder confort. Tal vez incluso puedas considerar la posibilidad de mejorar el aislamiento de tu hogar. Algunas mejoras como cambiar las ventanas o sellar grietas no son costosas y pueden reducir enormemente la cantidad de energía que necesitas para calentar o enfriar tu hogar. Estas acciones, aunque pequeñas, pueden generar un ahorro considerable en tus facturas. Claro, sé que muchas veces estas decisiones pueden parecer complicadas, pero si las tomas paso a paso, te sorprenderá lo fácil que puede ser. Quizás sea el momento de mirar tu hogar con otros ojos, de ver cómo los pequeños cambios pueden traer una gran recompensa. Y si alguna vez te sientes abrumado o perdido, recuerda que siempre hay ayuda disponible. Consultar a un experto en eficiencia energética o incluso a tu proveedor de servicios puede proporcionarte información valiosa. Ellos están ahí para ayudarte y muchas veces no es necesario hacer todo por tu cuenta. Lo importante es que te des cuenta de que estas opciones están al alcance de tu mano. Solo necesitas dar ese primer paso. Así como Marta, tú también puedes tomar el control de tu situación y empezar a hacer pequeños ajustes. No es necesario hacer un cambio radical. A veces simplemente tomar conciencia de lo que ya tienes, de lo que ya puedes mejorar, es el primer paso hacia una vida más tranquila. ¿Te has planteado alguna vez cómo pequeños ajustes en tu hogar podrían hacerte la vida más fácil? Tal vez ahora es el momento adecuado para empezar a buscar esas soluciones que te ayuden a vivir de manera más eficiente y menos costosa. No hay prisa, solo la oportunidad de hacer algo positivo para ti. Muchas veces, al enfrentarnos a los pequeños ajustes que podemos hacer en nuestro hogar para ahorrar en electricidad y gas, nos sentimos un poco abrumados. ¿De dónde empezar? ¿Qué hacer primero? Es completamente normal tener estas dudas, especialmente cuando hemos vivido de una manera determinada durante muchos años. Los cambios, incluso los pequeños, pueden parecer intimidantes, pero en realidad el proceso puede ser mucho más sencillo de lo que imaginamos. A lo largo de los años todos hemos acumulado sabiduría, y esta sabiduría nos dice que no se trata de hacer grandes cambios de inmediato, sino de ir tomando pasos pequeños y conscientes. No tienes que hacer todo de una vez. De hecho, comenzar con una tarea sencilla es una forma maravillosa de reducir la presión que a veces sentimos. Al igual que Rosa, una mujer de 80 años que vivía sola en su apartamento, comenzando por algo tan simple como revisar la eficiencia de su nevera, encontró una manera de reducir sus costos mensuales sin cambiar radicalmente su vida. Rosa, que siempre fue una mujer práctica, nunca había pensado que podría ahorrar tanto solo ajustando el uso de algunos electrodomésticos. Un día decidió revisar el manual de su nevera. Al principio pensó que no encontraría nada relevante, pero resultó que, después de tantos años, la nevera ya no era tan eficiente como antes. Después de realizar algunos ajustes y colocarla en la temperatura adecuada, notó que su consumo energético se redujo considerablemente.
Este pequeño ajuste, aunque insignificante a simple vista, tuvo un impacto profundo en su factura. Para ella, fue un recordatorio de que los pequeños pasos a veces son los que más cuentan. Y esa es la lección aquí. No necesitas hacer una gran inversión o cambiar toda tu rutina de inmediato. A menudo, solo es cuestión de observar con atención y tomar decisiones sencillas que te permitan optimizar lo que ya tienes. Es cierto que hay muchas maneras de reducir el consumo de energía en casa, y no todas requieren un conocimiento especializado. Cosas tan simples como apagar las luces cuando no las necesitas, desconectar los cargadores que no usas o reducir la temperatura del termostato pueden hacer una gran diferencia. Es fácil pensar que estos cambios no tienen un gran impacto, pero si los implementas poco a poco, notarás una diferencia significativa en tus facturas. La clave está en la observación, en mirar tu hogar de manera más consciente y en hacer pequeños ajustes sin prisas. Si miramos a nuestra propia vida, podemos ver que muchos de los cambios que hemos hecho a lo largo de los años no llegaron de una vez. Cambiar nuestra forma de pensar, nuestros hábitos, requiere tiempo, paciencia y voluntad. Lo mismo ocurre con el ahorro energético. No se trata de hacer algo radical, sino de ser conscientes de los pequeños detalles y de cómo estos pueden ir sumando con el tiempo. Por ejemplo, si al principio solo apagas las luces que no estás usando, es un paso. Luego, podrías empezar a revisar qué otros aparatos pueden estar encendidos innecesariamente. Al principio puede parecer algo tedioso, pero pronto te darás cuenta de que se convierte en un hábito natural, algo que haces sin pensarlo mucho. A medida que te acostumbres a estos pequeños cambios, es probable que incluso tu perspectiva sobre la vida cambie un poco. Los ajustes que haces en tu hogar no son solo para ahorrar dinero, sino también para brindarte una sensación de control y paz. Cada vez que te das cuenta de que has hecho algo para mejorar tu situación, eso te da una pequeña satisfacción, un recordatorio de que, aunque las cosas cambian con la edad, siempre hay algo que podemos hacer por nosotros mismos. Además, una vez que comiences con estos ajustes, es posible que descubras que hay aún más áreas de tu vida en las que puedes aplicar esta misma mentalidad. Tal vez puedas ver oportunidades para reducir otros gastos o incluso para reorganizar algunas actividades diarias de manera que te generen menos estrés. No tienes que hacer todo de una vez, pero el simple hecho de empezar es un acto de sabiduría. Así que, ¿por qué no empezar hoy? No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de dar un pequeño paso en la dirección correcta. Como Rosa, tal vez un pequeño ajuste sea todo lo que necesitas para comenzar a sentirte más tranquilo y con el control de tu situación. Cambiar algunos hábitos de consumo energético puede parecer un detalle menor, pero tiene un gran impacto, tanto en tus finanzas como en tu bienestar general. A veces, la solución a nuestros problemas está justo frente a nosotros, solo tenemos que darnos cuenta de ello y tomar ese primer paso. A medida que los años van pasando, uno empieza a reflexionar más sobre las decisiones que tomamos y el camino que hemos recorrido. Lo interesante de la vejez es que nos da la oportunidad de mirar atrás con más claridad, de comprender lo que realmente ha importado y lo que no. A veces, las lecciones más profundas no provienen de los grandes momentos, sino de los pequeños detalles, de esas pequeñas decisiones cotidianas que parecen triviales, pero que con el tiempo revelan su verdadero valor. La manera en que manejamos nuestro hogar y nuestros gastos es una de esas áreas donde los pequeños ajustes pueden hacer una diferencia significativa. No se trata solo de ahorrar dinero, sino de aprender a vivir con más tranquilidad y equilibrio. Quizás ahora, con los años, te has dado cuenta de que las cosas que antes parecían importantes ahora han perdido su peso. Tal vez, como muchos, has llegado a un punto en el que deseas disfrutar más de la vida sin que las preocupaciones por las facturas o el consumo de energía te sobrecarguen. Lo bueno es que puedes hacer estos cambios poco a poco, sin apresurarte, sin presiones. No necesitas hacer una gran revolución en tu hogar. La clave está en empezar con pequeños gestos, como revisar los aparatos que realmente necesitas dejar encendidos o pensar en cómo puedes optimizar el uso de tus recursos. Tal vez te sorprenda lo que puedes lograr con tan solo unos ajustes sencillos.
Te contaré la historia de Roberto, un hombre de 76 años que, después de toda una vida trabajando y criando a sus hijos, se encontró viviendo solo en una casa grande que ya no necesitaba. Al principio, Roberto no pensaba que podía hacer mucho para reducir sus gastos, especialmente en lo que respecta a la electricidad. Sin embargo, un día su hija le sugirió que revisara algunos de los electrodomésticos en su hogar. Roberto nunca se había detenido a pensar que su calentador de agua estaba consumiendo más energía de lo necesario, o que las luces del pasillo seguían encendidas todo el día. Al principio, Roberto dudó. Después de todo, había vivido de esta manera durante años. Pero decidió, de manera gradual, comenzar a hacer algunos cambios. Apagó las luces cuando no las necesitaba, desconectó los cargadores de teléfono cuando no los usaba y ajustó la temperatura de su calentador. El impacto fue notable. No solo su factura de electricidad disminuyó, sino que también comenzó a sentirse más tranquilo, más consciente de lo que realmente necesitaba en su vida. Estos pequeños cambios, casi imperceptibles, le dieron una nueva sensación de control y paz. Al principio puede parecer que las acciones simples no hacen una gran diferencia, pero con el tiempo se acumulan. En la vida, a veces nos olvidamos de que los pequeños detalles son los que, en última instancia, construyen el panorama completo. Hacer ajustes en nuestra vida diaria, como optimizar el consumo de energía, no es un esfuerzo aislado. Es parte de un enfoque más profundo hacia una vida más consciente y equilibrada. No se trata solo de cómo ahorrar dinero, sino de cómo aprender a gestionar mejor lo que tenemos. Es un acto de autocuidado, de ser amable con uno mismo. Al igual que Roberto, tú también puedes encontrar formas sencillas de optimizar tus gastos y mejorar tu bienestar. No se trata de sacrificar lo que realmente necesitas, sino de ser más consciente de lo que puedes hacer para vivir de una manera más eficiente. No te presiones, los cambios no tienen que ser grandes ni rápidos. Puedes empezar por revisar tus hábitos, por hacer preguntas y explorar lo que está disponible para ti. Lo más importante es que te tomes el tiempo para hacerlo a tu propio ritmo, sin sentir que tienes que apresurarte. A veces, lo único que necesitamos es dar un paso atrás y observar nuestras circunstancias con una nueva perspectiva. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente importa y lo que no. Tal vez sea el momento adecuado para empezar a hacer esos pequeños ajustes que te liberarán de la preocupación constante por las facturas. Quizás, como Roberto, puedas encontrar esa paz y tranquilidad que proviene de vivir de manera más eficiente, sin renunciar a lo que realmente necesitas. La sabiduría del envejecimiento nos enseña que los cambios más profundos no siempre requieren grandes sacrificios, sino que provienen de la aceptación de lo que somos y de hacer pequeños ajustes para vivir con más plenitud. Y eso, querido amigo, es algo que todos podemos hacer, paso a paso, con calma y sin prisa.